hay una fuerza que atraviesa imperios, arrasa con las ciudades más poderosas, marchita los cuerpos más esculpidos y disuelve lentamente los nombres grabados en piedra. No tiene rostro, pero sí consecuencias. No da advertencias, pero siempre llega. Es silenciosa, y sin embargo lo consume todo. Hablamos del tiempo, no del tiempo que marca un reloj, no del calendario que arrugas cuando termina el año. Hablamos del tiempo real, esa corriente invisible que desgasta, que borra, que nos pone de rodillas incluso mientras creemos avanzar. El tiempo es el único soberano que jamás ha sido derrocado. Los tiranos han caído, las revoluciones se han alzado, los dioses han cambiado de nombre. Pero el tiempo permanece, inmortal y cruel, como una espada invisible que pende sobre cada cabeza. Y nadie escapa, ni tú, ni yo, ni el príncipe más astuto que Maquiavelo haya concebido. Pero entonces surge una pregunta. ¿Cómo lidia un hombre de poder con lo que no puede controlar? ¿Cómo enfrenta la mente estratégica lo que no puede conquistar? Porque el tiempo no se combate como un ejército, no se negocia como una alianza, no se soborna como un juez. El tiempo simplemente avanza, implacable, incorruptible, incansable. Y sin embargo, en el corazón más oscuro de esa condena, Maquiavelo, el observador frío de la política, el anatomista del poder, el cronista de lo inevitable, nos dejó pistas. El Renacimiento no fue solo arte y belleza, fue también el despertar brutal del pensamiento humano ante la muerte, el paso de los siglos y la fugacidad de la gloria. Fue una época que desenterró cadáveres para dibujar anatomías, que cuestionó a Dios mientras pintaba el cielo, que se atrevió a mirar de frente lo que somos realmente cuando todo desaparece. Humo, memoria, ambición envuelta en piel. Maquiavelo nació en ese mundo. Y en ese mundo escribió sus ideas no para consolar, sino para despertar. Para decirte que la vida no es justa, que la historia no perdona, que el poder, si no se ejerce a tiempo, caduca. Porque la vida no es una historia, es un campo de batalla. Y el tiempo es su terreno más hostil. El tiempo no destruye con ruido, sino con olvido. No hay catástrofe más silenciosa que la del olvido. No se siente, no arde. Pero cuando despiertas, ya es tarde. Tu juventud se ha ido. Tu fuerza ha menguado. Las promesas que juraste cumplir más adelante se han oxidado en la sala de espera de tu cobardía. Y lo peor, ya nadie recuerda quién eras. Porque el tiempo no solo arruga la piel, borra los nombres de los que no actuaron. ¿Y sabes lo más irónico? Esos que alguna vez creíste eternos, hoy son polvo entre libros cerrados. El tiempo revela lo que somos realmente. No hay máscara que el tiempo no pueda arrancar. No hay impostor que no tiemble al ver lo que deja el calendario. El joven que se creía inmortal se convierte en un hombre inseguro. El ambicioso que postergó todo para después se encuentra con un espejo que ya no miente. Y el orgulloso que jamás dudó, empieza a preguntarse por qué todo lo que ganó ahora le pesa. Porque el tiempo no roba, solo desnuda. Desnuda tu estrategia, tu falta de acción, tu indulgencia disfrazada de paciencia. Y cuando te das cuenta, ya estás solo en medio del tablero, sin piezas, sin aliados, y con los ojos clavados en la última jugada. El poder sin tiempo es solo humo. ¿De qué sirve gobernar un reino si no sabes cuándo actuar? ¿De qué te sirve la sabiduría si te paraliza la espera? ¿De qué te sirve la riqueza si la gastas en comprar un futuro que no llega? Maquiavelo nos enseña que el poder verdadero no es eterno, es fugaz. Y por eso mismo, es más valioso que el oro. La fortuna domina solo la mitad de nuestras acciones, la otra mitad depende de nosotros. El tiempo es esa fortuna caprichosa. Te da una oportunidad, una sola.
Y si no estás listo, si no has pulido tu carácter, si no has conquistado tu miedo, la perderás. Y con ella perderás todo lo que podrías haber sido. El miedo a desaparecer es el motor de los que dejan huella. No hay impulso más fuerte en el alma humana que el terror al olvido. Los hombres matan por no ser irrelevantes. Aman por miedo a envejecer solos. Compiten, se destruyen, se mienten, se coronan, porque saben, en lo más hondo, que su tiempo es limitado. Y lo que no se graba en la memoria de otros, se desvanece. Maquiavelo no escribió para consolar almas blandas. Escribió para recordarte que estás en una cuenta regresiva, aunque no quieras admitirlo. Cada día sin estrategia es un paso hacia la desaparición. Cada año sin acción es un monumento a tu propia irrelevancia. El arte de gobernar el tiempo es el arte de no rendirse ante él. No puedes detener el reloj, pero puedes marcar tu ritmo. Puedes tomar el control de tu narrativa. Puedes convertir cada día en un acto político, simbólico, inmortal. ¿Quieres vencer al tiempo? Entonces deja de fingir que tienes todo bajo control y empieza a construir algo que lo trascienda, no desde la ilusión espiritual, sino desde la realidad cruda, el legado. Maquiavelo sabía que el poder verdadero no se mide por cuánto controlas a los demás, sino por cuánto te niegas a ser borrado por la historia. Y para eso debes actuar, no mañana, no cuando te sientas listo, hoy, aquí, ahora. Porque en el fondo el tiempo no es tu enemigo, es tu juez, no el que habla, no el que castiga, sino el que observa en silencio lo que haces, mientras avanzas sin compasión. Y cuando llega el juicio final, ese que no necesita llamas ni trompetas, solo hay una pregunta escrita en la piedra del tiempo. ¿Fuiste audaz cuando podías haber sido invisible? ¿Fuiste estratega cuando todos dormían? ¿Fuiste un actor o un espectador de tu propia existencia? Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. La historia no la escriben los sabios. La escriben los que supieron actuar en el momento preciso. Y ese momento, para ti, puede ser ahora o puede no llegar nunca. Depende de si decides seguir postergando la batalla o si finalmente te conviertes en el arquitecto despiadado de tu propio destino. Porque al tiempo no se le gana, pero sí se le aprovecha. Y eso lo cambia todo. Ahora que has comprendido la verdadera naturaleza del tiempo, ese juez invisible que no perdona la pasividad ni la indecisión, es momento de entrar en el terreno práctico. Porque aunque no podemos detener su curso, sí podemos aprender a enfrentarlo con astucia, con estrategia, con visión implacable. Inspirados en la mirada de Maquiavelo, no desde la resignación, sino desde la acción fría y lúcida, exploraremos 5 maneras de lidiar con el inexorable paso del tiempo. No son consejos para consolarte, son armas. Herramientas para los que no quieren ser arrastrados por la corriente del olvido, sino para quienes desean usar el tiempo como trampolín hacia su propia inmortalidad simbólica. 1. No puedes detener el tiempo, pero puedes usarlo como una espada. El tiempo no se puede detener, no se puede retroceder, no se puede negociar. El tiempo es una flecha disparada desde el día en que naciste. Y cada segundo que pasa es una herida invisible que se abre, aunque tú sigas sonriendo, trabajando, deseando, aparentando control. Vivimos con la ilusión de que tenemos tiempo. Ese es el gran engaño. Creemos que mañana será igual que hoy, que el mundo nos esperará, que la oportunidad regresará. Pero el tiempo no es un río que vuelve, es un filo que avanza. Y Maquiavelo, el realista entre idealistas, el estratega entre soñadores, lo sabía. No dejó tratados sobre relojes ni sobre el alma humana ante la vejez, pero comprendió una verdad esencial. El tiempo no se honra, se conquista. El tiempo es una espada que solo sirve si la empuñas.
Muchos viven como si el tiempo fuera una manta que los cubre, esperan el momento adecuado, postergan decisiones, se refugian en excusas que suenan inteligentes. Ahora no es el momento. Estoy preparándome. Más adelante, cuando todo esté alineado. Pero Maquiavelo escupe sobre esa pasividad. Él sabía que el tiempo no cubre, devora, no protege, expone, no acompaña, abandona al que no actúa. Es mejor actuar y errar que no actuar y ser borrado. Esa frase no aparece literalmente en sus escritos, pero vibra en cada palabra que dejó. Para él, el arte de gobernar no era esperar a que el mundo fuera justo, sino golpear primero, decidir rápido y sobrevivir mientras los otros dudan. El tiempo no es un dios benévolo, es una bestia hambrienta. Y tú puedes ser su presa o su jinete. El tiempo como asesino silencioso de potenciales. Piensa en todos los imperios que murieron por no actuar a tiempo. Piensa en las ideas que nunca se dijeron, en las relaciones que se marchitaron porque alguien no estaba listo, en los sueños que se deshicieron por esperar el día perfecto que nunca llegó. El cementerio está lleno de genios que esperaron, de estrategas que planearon demasiado, de almas nobles que pensaron que la vida les debía algo. ¿Cuántas veces te has traicionado tú mismo por pensar que aún tenías tiempo? Maquiavelo habría respondido sin piedad: el mundo no recuerda a los prudentes, recuerda a los que se atrevieron a actuar cuando parecía demasiado pronto. El tiempo no destruye por furia, destruye por indiferencia. Es ese viejo que no te mira a los ojos, pero sigue tachando días en tu calendario. Es esa brisa que apaga tu fuego mientras tú crees que aún tienes leña. Un gobernante que no entiende el tiempo, pierde su trono antes de sentarse en él. Maquiavelo advierte en El Príncipe que la fortuna, ese caos que gobierna parte de nuestras vidas, debe ser tratada como una mujer salvaje, golpeada con audacia, dominada con osadía, manejada con firmeza. Pero, ¿quién es la madre de la fortuna sino el tiempo? ¿Quién cambia los vientos, las mareas, las alianzas, las guerras? El tiempo lo altera todo. Y solo quienes saben actuar cuando aún no hay garantías son los que sobreviven. El poder que no se ejerce a tiempo se vuelve ceniza. Y el líder que no ataca en el momento correcto pronto se convierte en un bufón de su propia indecisión. En política, como en la vida, el tiempo es todo. No porque lo tengas, sino porque te lo puede arrebatar en un segundo sin avisar. El tiempo revela al cobarde. Nada desnuda tanto como el paso de los años. Con el tiempo, la belleza se cae, los músculos se debilitan, la voz se apaga. Pero hay algo más profundo que se desgasta, la narrativa que construiste sobre ti mismo. El valiente envejece con cicatrices, el cobarde con excusas. Maquiavelo no hablaba de moral, sino de poder. Pero entendía mejor que nadie que el hombre que posterga muere 2 veces, primero en la memoria del mundo y después en el olvido de sí mismo. El tiempo revela al farsante, expone al que hablaba de grandeza, pero no se atrevió a moverse, al que decía, yo podría haber sido, y nunca fue. El tiempo no es máscara, es espejo. Nos pasamos la vida disfrazándonos, de inteligentes, de fuertes, de sabios. Pero el tiempo no compra máscaras baratas, el tiempo solo refleja. Es un espejo brutal que no se rompe cuando mientes, que te devuelve la imagen exacta de lo que hiciste y lo que no, de lo que construiste y lo que dejaste pudrir. Y lo más devastador es que ese espejo aparece cuando ya no puedes rehacer nada. Por eso Maquiavelo no recomienda prudencia, sino lucidez feroz. No sugiere esperar, sugiere golpear antes de que te golpeen los años. Actuar es resistir la entropía del alma. Cada día que pasa sin que tomes una decisión importante, sin que avances, sin que declares guerra a tu indecisión, es una victoria del tiempo sobre ti.
Y Maquiavelo no era un filósofo pasivo. Era un arquitecto del momento, un estudioso de la hora. Su mayor lección no es sobre moralidad, sino sobre acción estratégica en medio de la incertidumbre. No necesitas certezas para actuar, necesitas coraje. Necesitas astucia, necesitas una voluntad más fuerte que el miedo a perder. Porque al final el tiempo solo respeta a los que no le temen. El tiempo como escenario, no como verdugo. ¿Y si el tiempo no fuera tu enemigo? ¿Y si fuera el campo de batalla perfecto para demostrar tu audacia? ¿Y si cada segundo fuera una oportunidad, no para sobrevivir, sino para escribir algo que no pueda ser borrado? Maquiavelo no te enseñaría a resistir el paso del tiempo con fe ciega o pasividad resignada. Te enseñaría a usarlo como espada, como símbolo, como herramienta. El reloj no es una cuenta regresiva hacia la muerte. Es una cuenta regresiva hacia tu acto más importante. No puedes detener el tiempo, pero puedes decidir qué haces mientras te atraviesa. Puedes correr, o puedes armarte. Puedes suplicar, o puedes construir algo que grite tu nombre cuando tú ya no estés. Maquiavelo, en su silencio, te lanza una advertencia disfrazada de consejo. No esperes el momento perfecto. Haz del momento imperfecto tu arma. El tiempo seguirá su marcha, pero tú aún puedes decidir si lo usas, o si dejas que sea él quien te use, te desgaste y te olvide. 2. La virtud no es moralidad, es adaptación férrea. Durante siglos se nos ha vendido la palabra virtud como sinónimo de bondad, como un ideal noble, blanco, espiritual, como si el hombre virtuoso fuera aquel que aguanta, que sacrifica, que sufre con elegancia mientras espera que algo o alguien, quizás Dios, quizás la suerte, le recompense algún día por su pureza de corazón. Pero Maquiavelo escupe esa idea, la descompone, la quema, la despoja de su barniz religioso y sentimental. Y en su lugar nos entrega una versión mucho más cruda, más real, más temida. La virtud no es moral, es poder, y su verdadera forma es la adaptación. Virtud, el fuego que no pide permiso. Para Maquiavelo, la virtud es la capacidad de un hombre para resistir lo que no puede controlar y actuar cuando el mundo parece desmoronarse. Es la fuerza que permite moldear el destino, no rogándole, sino doblegándolo. Es la sangre que hierve en medio de la catástrofe. El impulso de quien no espera permiso para cambiar su vida, su entorno, su historia. La virtud no es rezar, es intervenir. No es esperar, es redibujar el tablero con las manos llenas de polvo, barro y contradicción. Y frente al tiempo, esa maquinaria invisible que arrasa sin preguntar, la virtud no puede ser pasiva. Debe ser despiadadamente plástica, debe mutar o morir. El tiempo castiga al que no se transforma. El tiempo tiene una especial crueldad, no destruye de golpe, lo hace lentamente. A veces incluso te acaricia mientras te mata. Te convence de que aún estás a salvo, te hace creer que puedes seguir siendo quien fuiste, y cuando menos lo esperas ya no reconoces tu reflejo, no por la arruga que apareció en tu rostro, sino por la vida que no viviste. El hombre que no se adapta envejece sin dignidad. El que sí, se convierte en símbolo. Porque el mundo no premia la permanencia, premia la reinvención. La virtud como piel que se cambia. El que no entiende esta verdad está condenado a arrastrar una versión caduca de sí mismo hasta el final, a vivir de glorias pasadas, a repetir los mismos hábitos, los mismos discursos, los mismos errores, hasta volverse una sombra de lo que alguna vez creyó ser. Maquiavelo no habría tenido piedad con ese tipo de hombre, porque el príncipe que no renueva su poder, lo pierde. El estratega que no renueva su mente, es vencido. El alma que no renueva su dirección, se pudre en sus propias justificaciones.
La virtud, por tanto, no es una esencia sagrada. Es una piel que se muda. Una serpiente que, si no cambia, se ahoga en su propia carcasa. La adaptación no es cobardía, es supremacía. Muchos confunden el cambio con debilidad. Creen que mantenerse firme es resistir. Pero resistir no es sostenerse en la rigidez, sino saber dónde doblarse sin romperse. Maquiavelo comprendía esto profundamente. El que desea perpetuar su poder debe renovarse constantemente. El Renacimiento entero fue un canto a esa idea, a la muerte de lo antiguo, al resurgimiento de lo nuevo, a la idea de que la grandeza no está en permanecer, sino en transformarse sin perder el alma. El que cambia de rostro para sobrevivir, pero mantiene su fuego interior, ese es inmortal. El tiempo arrasa con el hombre que espera ser comprendido. ¿Esperas que el mundo entienda tus intenciones? ¿Que los demás reconozcan tu valor? ¿Que el destino te premie por ser buena persona? El tiempo no premia la pureza. Premia la eficacia, la acción, la transformación. La historia está llena de mártires ignorados y oportunistas recordados. Porque la virtud sin acción es solo ceniza con olor a idealismo estéril. Maquiavelo lo sabía, y te lo gritaría hoy sin pudor. No te premian por lo que eres, te premian por lo que haces con lo que eres. Cuando el mundo colapsa, la decadencia no es la vejez, es la resistencia al cambio. Hay jóvenes que ya están muertos, y hay viejos que aún gobiernan imperios. Porque la verdadera decadencia no está en el cuerpo. Está en la mente que se niega a cambiar. Cuando insistes en mantenerte igual, cuando repites fórmulas vencidas, cuando no aprendes nada nuevo, ya estás perdiendo contra el tiempo. El que no se adapta no solo envejece, se vuelve irrelevante. Y para Maquiavelo no hay peor castigo que la irrelevancia. La virtud es estrategia ante lo inevitable. El tiempo, como la fortuna, no puede controlarse completamente, pero puedes prepararte para lo que traerá. Y esa preparación no es rezar, no es esperar, es moldearte como un cuchillo que se forja con el calor del caos. El mundo está lleno de cambios, crisis, transformaciones imprevistas, y tú puedes llorarlas, o puedes usarlas como materia prima de tu leyenda. Adaptarse es escribir tu papel en la obra del tiempo. Imagina que el tiempo es una obra de teatro sin guión. Cada día se abre el telón y te lanzan al escenario. ¿Te congelas? ¿Repites el mismo acto de siempre, aunque ya nadie lo aplauda? ¿O improvisas con la sangre en los dientes y dejas al público sin aliento? Maquiavelo no quería espectadores, quería actores. Y no cualquier actor el que sabe cuándo cambiar de máscara sin perder su rostro verdadero. El enemigo no es el cambio, es tu nostalgia. La nostalgia es uno de los venenos más dulces del alma. Nos hace desear lo que ya fue, nos encierra en la idea de que el pasado fue mejor. Nos convierte en estatuas que miran hacia atrás, mientras el presente nos devora. Pero la virtud no vive en el pasado, vive en el filo de la hora, en la decisión brutal de cambiar cuando aún podrías aferrarte a lo conocido. Maquiavelo no habría llorado por la juventud perdida, habría buscado una nueva forma de influencia, un nuevo idioma del poder, una nueva figura de autoridad para vestir en la era que viene. No honra a los que son fieles a sí mismos, cuando ese sí mismo ya no sirve para nada. La virtud real, la que Maquiavelo enseñó, no es mantenerte intacto, sino renacer cuando todo se derrumba. Es convertirte en lobo cuando el rebaño se extingue. Es aprender a nadar cuando te lanzan a un mar desconocido. Es mirar al tiempo a los ojos y decirle, puedes cambiarlo todo, menos mi capacidad de reconstruirme. Porque solo sobrevive quien se adapta, y solo permanece quien rompe su propia forma para construir otra más afilada. Tercera, transforma la decadencia en poder simbólico.
El tiempo arruina todo lo que toca. Ese es su arte. No destruye como el fuego. No golpea como el martillo. No corta como la espada. El tiempo descompone. No mata, disuelve. Y eso lo hace aún más temible. Porque mientras la muerte se presenta de golpe como un fin claro, el tiempo opera como una niebla lenta. Penetra en tus huesos, desgasta tu voz, desordena tus recuerdos, marchita tu piel, tus vínculos, tu ímpetu. Y sin embargo, Maquiavelo habría visto en esa misma decadencia una oportunidad de poder. Porque en el arte de la política, del liderazgo, de la supervivencia en un mundo que venera la apariencia, no se trata de detener la decadencia, sino de usar sus ruinas como símbolos de legitimidad. Las ruinas también cuentan historias. Cuando caminas por las calles de Roma y ves los templos caídos, las columnas partidas, los foros enterrados bajo siglos de polvo, no piensas que fueron derrotas. Piensas, grandeza, historia, mito. Y sin embargo, estás observando decadencia. Estás admirando el colapso. ¿Por qué? Porque el ser humano no necesita perfección. Necesita símbolos. Y Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. No importa qué tan roto estés, importa qué haces con tus ruinas. Importa cómo las exhibes. Importa si sabes transformar tu caída en una escena de poder, en una postal de resistencia, en un relato de épica interior. La decadencia como narrativa. El poder no siempre reside en la fuerza. A veces habita en la resignificación. Maquiavelo no admiraba a quienes negaban su debilidad. Admiraba a quienes la convertían en teatro, en mito, un control psicológico. Imagina al viejo gobernante cuya voz tiembla, pero cuya mirada aún perfora. Imagina al hombre envejecido que camina más lento, pero cada uno de sus pasos retumba como sentencia. Imagina al guerrero retirado que ya no empuña la espada, pero habla como quien ha cortado 1000 gargantas. La decadencia no tiene por qué ser silencio. Puede ser la música más temible si sabes dirigir la orquesta. La cicatriz no es fracaso, es autoridad. Vivimos en una época obsesionada con la perfección. Filtros, retóricas limpias, imágenes pulidas, pero Maquiavelo habría despreciado esa farsa. Para él, el poder no necesita belleza, necesita verdad teatralizada. Una cicatriz en el rostro no te quita fuerza. Te da historia, te da contexto. Te convierte en alguien que ya ha pasado por la guerra. Y cuando el tiempo deja marcas en ti, arrugas, fatiga, ojos más opacos, esas marcas pueden volverse armadura, si sabes cómo llevarlas. No escondas tus grietas. Haz que la luz entre por ellas y deslumbre. El miedo a envejecer es solo miedo a perder relevancia. ¿De verdad temes la vejez? ¿O temes convertirte en alguien que ya no importa? Eso es lo que aterra al alma humana, no la muerte, sino la invisibilidad. Pero Maquiavelo te diría, la relevancia no está en la juventud, está en la narrativa que proyectas, en la lectura que los demás hacen de ti. El que envejece sin sabiduría se vuelve fantasma. El que envejece con estrategia se convierte en mito. El viejo puede ser el nuevo emperador si controla el relato. En política no gana quien tiene más fuerza, sino quien controla la percepción del poder. Y en una cultura que teme al paso del tiempo, el hombre que abraza su decadencia y la convierte en símbolo se vuelve invencible. Maquiavelo sabía que todo poder es teatral, y el teatro necesita personajes. No todos pueden ser héroes jóvenes. Alguien debe ser el anciano que ha visto reinos arder y aún sigue en pie. Ese es el papel que debes aprender a encarnar. No ocultes tu desgaste, no niegues tu cansancio. Vístelo, amplifícalo, hazlo parte de tu mito. Cada caída es una escena si sabes escribir el guión. El tiempo te hará tropezar, te quitará habilidades, te hará menos rápido, menos fuerte, menos admirado,
pero nunca te arrebatará la posibilidad de convertir cada caída en una escena de resistencia, de sabiduría, de transformación. Los imperios no caen solo por debilidad, caen por no saber cómo contar su propia historia. Y tú también eres un imperio. No permitas que el relato de tu vida lo escriba el tiempo sin tu consentimiento. Sé el dramaturgo de tu ruina. Haz que tu decadencia sea una obra maestra de presencia. La muerte es un espejo que exige poesía. Todos seremos olvidados, pero algunos serán recordados un poco más, porque supieron poetizar su tránsito. El tiempo no te permite vivir para siempre, pero sí te permite tallar tu nombre en la piedra del lenguaje, en la memoria de quienes vieron cómo caíste y cómo te levantaste. No hay gloria sin tragedia, y no hay tragedia sin tiempo. Por eso, cada segundo que envejeces, tienes más material para crear tu leyenda. Decaer con estrategia es más temido que brillar sin control. El que aún brilla pero no controla su relato será olvidado. El que se apaga pero controla el teatro se vuelve eterno. Maquiavelo habría admirado más al hombre viejo que hace temblar una sala solo con entrar, que al joven que grita sin sentido. Porque el poder no está en lo que tienes, está en lo que los demás creen que tienes. Y si sabes mostrar tus grietas con el arte del símbolo, si conviertes tu desgaste en eco, si haces de tu vejez un altar, entonces el tiempo ya no puede derrotarte. El tiempo vendrá por ti. Eso no lo puedes cambiar. Pero puedes decidir cómo lo enfrentan los ojos del mundo. Puedes ocultarte. Puedes rogarle al pasado que regrese. Puedes maquillarte hasta el delirio. O puedes tomar tus ruinas, tus derrotas, tus arrugas y alzarlas como una bandera ensangrentada que dice: «Estoy aquí», y cada grieta es prueba de que sigo de pie. Maquiavelo no te enseñaría a esconderte. Te enseñaría a convertir la decadencia en mensaje político, en presencia simbólica, en huella imborrable. Porque lo que cae a veces es más poderoso que lo que aún brilla. Cuarto, el tiempo destruye a los frágiles, pero construye a los astutos. El tiempo es juez, verdugo y también escultor. Pero a diferencia del artista clásico que trabaja con paciencia y cuidado, el tiempo golpea, quiebra, arrastra. No es el cincel sutil de Miguel Ángel, es el colapso de los cimientos mal construidos. El tiempo es una fuerza impersonal, sin moral, sin remordimiento, que prueba la estructura de cada ser humano. Y no con violencia repentina, sino con la desgastante persistencia de lo inevitable. Maquiavelo entendía este mecanismo. Sabía que el tiempo no premia la bondad ni castiga la maldad. Simplemente filtra. Y en esa filtración despiadada solo sobrevive el que no se rompe. O mejor dicho, el que sabe cuándo romperse, para reconstruirse con otra forma. La fragilidad no es falta de fuerza, es rigidez ante lo cambiante. El tiempo no destruye a los débiles por ser débiles. Los destruye porque se aferran a una estructura que ya no sirve. El árbol que resiste el viento sin flexibilidad se parte. La roca que no se adapta a la erosión se pulveriza. El ser humano que insiste en repetir sus mismas ideas, sus mismos patrones, sus mismos discursos, se vuelve ruina sin sentido. Maquiavelo no elogió nunca al inmóvil. Elogió al que, frente a los nuevos tiempos, renueva sus armas, su voz, su visión. Porque el verdadero poder no está en permanecer, sino en persistir a través de la transformación. El tiempo como campo de pruebas estratégicas. Cada etapa de la vida, cada década, cada cambio de entorno, es un nuevo campo de batalla. Y tú no puedes entrar con el mismo uniforme que usaste en la guerra anterior. El problema de los frágiles es que creen que el mundo les debe estabilidad. Creen que la juventud, el amor, el poder, la admiración, son derechos permanentes. Pero el tiempo es una guerra continua, y en ella la ingenuidad es una sentencia de muerte.
Maquiavelo te lo susurraría al oído si estuviera vivo. Quien no cambia sus estrategias se convierte en víctima de su propio orgullo. El astuto no se aferra, reinventa. No todo el mundo se desploma con el tiempo. Algunos se vuelven más peligrosos, más silenciosos, más letales. ¿Por qué? Porque no se aferraron a una identidad vieja. No temieron volverse otra cosa. No lloraron la pérdida de su anterior forma. La utilizaron como base para algo más afilado. El astuto entiende que el tiempo es un arma que se puede tomar por el mango, si estás dispuesto a cambiar tu forma de sostenerla. El tiempo destruye mitos y crea otros nuevos. No hay mito que no haya sido arrasado por el tiempo. Los dioses mueren, las religiones cambian, los ídolos caen. Pero lo que distingue al astuto es que no depende de un solo mito. Cuando uno se agota, inventa otro. Cuando uno es destruido, construye otro con las cenizas del anterior. El frágil cree que su imagen, su historia, su pasado son intocables. Y por eso, cuando el tiempo cambia el escenario, se convierte en un eco de sí mismo. El astuto, en cambio, se convierte en profeta del nuevo relato. Se anticipa, se adapta, se eleva. El dolor del cambio es el precio de la permanencia. Nadie se transforma sin perder algo. Nadie se adapta sin sacrificar alguna parte de sí. Y ese es el precio que el frágil no quiere pagar. Prefiere quejarse antes que mutar. Prefiere decir, ya no me reconocería, antes que construir una nueva versión de sí mismo más acorde al mundo que viene. Maquiavelo habría despreciado esa nostalgia. Él no adoraba lo que fue. Admiraba al que usa lo que fue como herramienta para lo que debe ser. El dolor del cambio no es castigo. Es el umbral hacia tu siguiente forma de poder. El tiempo como oportunidad para el renacimiento. A veces, solo después de perder todo, puedes ver con claridad. El frágil maldice al tiempo porque le quitó cosas. El astuto agradece al tiempo porque le reveló qué cosas eran esenciales. El paso del tiempo es el gran revelador. Desnuda, separa, filtra, pero también abre portales. ¿Y qué hace el hombre astuto frente a ese portal? No lo llora, lo cruza, y se lleva consigo solo lo necesario: una visión, una estrategia, una voluntad de hierro. En el arte de la guerra política, el tiempo es un recurso. Maquiavelo no veía al tiempo como un castigo. Lo veía como un recurso de poder. El tiempo desgasta a los enemigos, cambia el terreno, modifica alianzas, desarma al que no sabe esperar y revela al que sabe cuándo atacar. El frágil reacciona. El astuto observa, espera, estudia, planifica. Y cuando el momento llega, el momento exacto que otros no vieron pasar, actúa con precisión quirúrgica. La verdadera fortaleza es mental, no muscular. El tiempo destruye cuerpos, pero no puede destruir una mente lúcida que se adapta. Maquiavelo lo sabía. El poder reside en la inteligencia estratégica, no en la apariencia ni en la fuerza bruta. El frágil pone toda su identidad en lo visible. El astuto, en cambio, construye en lo invisible, en la mente, en la narrativa, en la percepción. Y eso no envejece, solo se refina. La fragilidad emocional, el talón de Aquiles moderno. Hoy en día, la verdadera fragilidad no es física, es emocional. Es la incapacidad de tolerar el vacío, el silencio, el rechazo, el fin de un ciclo. Maquiavelo no escribió sobre salud mental, pero su filosofía es medicina para el alma enferma de dependencia, de nostalgia, de victimismo. El hombre astuto, el príncipe moderno, acepta la pérdida como parte del juego. No busca consuelo, busca dirección. No busca ternura, busca claridad. El tiempo no viene a traicionarte, viene a probarte, viene a ver si eres una escultura vacía.
o una estatua tallada con capas de experiencia. Y tú puedes vivirlo como un castigo, o puedes asumirlo como una serie de exámenes, de desafíos, de umbrales hacia una versión más alta, más eficaz, más despiadadamente lúcida de ti mismo. Maquiavelo lo sabía. El destino no favorece al puro, sino al preparado. Y el preparado es aquel que ha sido forjado por las manos frías del tiempo, sin romperse. 5. Anticípate. El que espera muere antes de tiempo. El tiempo no avisa. Nunca envía señales claras. No concede treguas. Y jamás retrocede. Llega como el invierno, sin pedir permiso, sin respetar tus planes, sin compadecerse de tus heridas. Y si hay algo que Maquiavelo supo leer mejor que nadie fue esto: la historia no premia al prudente que espera, sino al astuto que se anticipa. La ilusión más peligrosa es la de tener tiempo. Desde que nacemos, nos rodea una mentira dulce. Tienes toda una vida por delante. Es un susurro cultural, una anestesia colectiva. Una frase que justifica la postergación, el miedo, la indecisión. Una trampa tan elegante que la mayoría muere atrapada sin notarlo. Maquiavelo, sin embargo, no creía en promesas. Creía en circunstancias, y las circunstancias no esperan, no se alinean, no te consultan. Por eso, el arte de vivir para quien desea ejercer poder sobre su propio destino no es resistir el tiempo, sino adelantarse a su golpe. No todos los que mueren lo hacen cuando su cuerpo se apaga. Algunos comienzan a morir mucho antes, cuando entregan su tiempo al aplazamiento, cuando prefieren el confort de la duda al filo de la acción, cuando acumulan años sin acumular decisiones. El que espera que la vida le dé una señal, que llegue el momento indicado, que el entorno cambie, se está rindiendo en cuotas. Es una rendición elegante, sí, socialmente aceptada, incluso celebrada, pero sigue siendo una forma de morir en vida. La anticipación es la única forma de vencer al tiempo. No puedes detener el tiempo. No puedes revertirlo. Pero puedes adelantarte a su jugada. Ese es el verdadero juego del estratega. Estar ya preparado cuando el desastre llega. Haber construido el refugio cuando los demás recién sienten el primer trueno. Haber acumulado aliados mientras los demás aún buscan enemigos. Maquiavelo no era un visionario místico. Era un lector feroz de la realidad y entendía que el poder verdadero no consiste en resistir el futuro, sino en llegar antes que él. El que anticipa domina. El que se anticipa al cambio, al desgaste, a la decadencia, al giro de los vientos, se vuelve maestro de la narrativa, porque no solo actúa, define el marco en el que los demás actuarán. No solo responde al mundo, redibuja el mundo a su medida. Y esa es la diferencia entre un hombre común y un príncipe renacentista, entre un sobreviviente y un gobernante del destino. La espera no es paciencia, es negligencia disfrazada. La paciencia que Maquiavelo respeta no es la del inmóvil, es la del cazador, del que observa, mide, planea y ataca en el momento perfecto. Pero lo que hoy llamamos paciencia es otra cosa, es postergación. Es cobardía decorada con lenguaje tibio, es el arte de justificarse a través de frases huecas. No era el momento. Estoy esperando claridad. Ya llegará la oportunidad. Pero el tiempo no entrega oportunidades, solo concede ventanas fugaces. Y si no estás listo para saltar, la ventana se cierra, para siempre. El espejo del mañana es una trampa psicológica. Vivimos bajo la tiranía de mañana. Mañana empiezo. Mañana cambio. Mañana afronto esa conversación. Mañana construyo ese imperio interno que llevo años postergando. Pero mañana no existe. Es un espejo roto en el que proyectamos nuestras versiones ideales, mientras seguimos siendo hoy los mismos de siempre. Maquiavelo lo sabía.
El que gobierna no sueña con mañanas. Construye en la incomodidad del presente. El que actúa tarde es enemigo de sí mismo. La historia está llena de figuras que lo tuvieron todo y lo perdieron por esperar. Reinos que cayeron porque sus líderes subestimaron al tiempo. Oportunidades de conquista que se esfumaron porque alguien dudó una noche más. Vidas que se derrumbaron porque el acto necesario se pospuso una semana. Maquiavelo no condenaba el error, condenaba la parálisis. El error puede corregirse. La inacción es irreversible. La vida no se mide en años, sino en decisiones tomadas. Una vida larga sin decisiones es una existencia anestesiada. Un caminar en círculos, una historia sin trama. Y el tiempo no tiene piedad con esas vidas. Las aplasta, las reduce a números, las borra del recuerdo humano. Pero quien decide cuando aún no hay certeza, quien actúa aunque tiemble, quien se anticipa aunque aún no vea el mapa completo, ese se graba en la historia, en la suya propia, y quizás en la de los demás. La anticipación exige coraje brutal. Anticiparse no es actuar por impulso, es actuar por visión. Es leer los signos antes de que sean obvios. Es renunciar a la validación para moverse con independencia. Es tener la osadía de parecer imprudente hoy, para parecer profeta mañana. Maquiavelo no hablaba de clarividencia. Hablaba de lucidez aplicada con frialdad, y esa lucidez es una elección, una apuesta, una forma de valentía. La muerte como última confirmación del que no actuó. Al final de la vida, el mayor castigo no es la muerte en sí, es la conciencia de todo lo que no hiciste, de todo lo que postergaste creyendo que aún tenías tiempo. De todo lo que no comenzaste porque no era el momento perfecto. El que espera muere dos veces. Primero cuando la vida se le escapa entre excusas, y después cuando el cuerpo finalmente lo abandona. Maquiavelo te lo diría sin rodeos: muere el que no actúa, y sobrevive el que se adelanta. El tiempo es una fuerza que arrasa con todo, pero en su avance implacable deja grietas, momentos, hendiduras por las que solo entra el que está despierto, el que ya tenía la espada afilada, el que ya había quemado las excusas, el que no esperó la luz verde de la vida para moverse. Maquiavelo no celebraba al prudente, celebraba al osado, al que no pide permiso, al que elige cuándo actuar, no cuándo se lo permiten. Porque al final no es el tiempo quien te destruye, es tu espera. Y si no entiendes esto, si no te adelantas a lo inevitable, cuando el futuro llegue, tú ya serás parte del pasado. El tiempo no tiene rostro, no te habla, no te mira, no te juzga. El tiempo simplemente pasa. Se desliza como el polvo en un templo abandonado. Se arrastra como el agua que corroe la piedra más sólida. Se clava como la culpa de lo que no hiciste. No hay refugio contra él. No hay Dios que lo detenga. No hay promesa que lo convenza. No hay cuerpo, por más fuerte, que lo soporte eternamente. Pero sí hay forma de gobernarlo. Y no desde la ilusión de frenarlo, sino desde la estrategia de usarlo como campo de batalla para dejar una huella. Maquiavelo lo sabía. Por eso no escribió tratados para consolar a los débiles, sino guías para fortalecer a los lúcidos. A los que no se arrodillan ante el calendario. A los que entienden que la historia no premia a los buenos, sino a los decisivos. Porque el tiempo no distingue entre justos e injustos, entre santos y demonios, entre soñadores y realistas. El tiempo devora a todos por igual. Pero solo algunos consiguen que sus cenizas pesen más que su carne. Solo algunos transforman sus cicatrices en símbolos, sus derrotas en legado, su paso efímero en algo eterno. Hoy tú también estás frente a ese trono invisible, el trono del tiempo. Y tienes dos opciones. Pero puedes esperar. Esperar a que las cosas se alineen.
Esperar a que tu reflejo no te cause miedo. Esperar a que el mundo te reconozca antes de atreverte a moverte. O puedes ocuparlo. Con tu historia, con tu voz, con tus errores bien cometidos y tus decisiones hechas bajo el filo del riesgo. Con tu voluntad, con tu virtud. Porque si algo nos enseñó Maquiavelo es que el tiempo no se conquista con rezos, sino con movimiento. No con pureza, sino con acción lúcida. Cada día que pasa sin que actúes, sin que te transformes, sin que te anticipes, es un regalo al olvido. Una victoria del silencio sobre tu nombre. Una piedra más en el mausoleo de los que no dejaron huella. Pero cada día en que te levantas con propósito, cada segundo que usas como una flecha, cada instante que eliges la audacia sobre la comodidad, es un acto de rebelión contra lo efímero. Y en ese acto, aunque seas mortal, aunque seas polvo, aunque tu cuerpo caiga con los años, tu nombre puede sobrevivir, tu fuego puede propagarse, tu sombra puede hacerse leyenda. Así que no preguntes cuánto tiempo te queda. Pregúntate cuánto poder puedes extraer del tiempo que aún tienes. Hazlo ahora. Hazlo sin esperar la señal perfecta. Hazlo aunque no estés listo, porque no se trata de estar listo. Se trata de que el tiempo no lo estará nunca. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que el tiempo también te está observando desde las sombras, es porque tú también estás llamado a dejar de esperar. Comparte este video con quienes aún creen que pueden seguir postergándolo todo. Deja un comentario con la frase que más te marcó. Y suscríbete si quieres seguir entrenando tu mente con ideas que incomodan, despiertan y transforman. No viniste a sobrevivir. Viniste a dominar tu historia antes de que el tiempo la escriba sin ti.